Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 4 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La autoridad de la verdad. Hasta el título me parece que dice tanto. A veces yo leo simplemente el título y me quedo maravillada porque me siento retada desde ya. Bueno, la cita la encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 8, donde dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias por darnos el ancla de nuestra vida, porque tu palabra es para nosotros, Señor, revelación tuya. Y sabemos que esto ha venido como beneficio de la fe que tú nos has regalado. Señor, gracias porque tu verdad es autoridad y nosotros no tenemos que estar confundidos en este mundo tan absurdo, en este mundo tan pecaminoso del cual tú nos has sacado. Ahora podemos caminar en la verdad y entender que tu verdad, que es la única verdad, es autoridad. Gracias, Señor, porque tenemos protección en tu Hijo, Cristo Jesús. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, empieza así nuestro devocional. Dice, es esencial que des a las personas la oportunidad de que puedan actuar individualmente en base a la verdad divina. Bueno, aquí se benefician todos. Si nosotros no nos metemos vamos a decir, en malograr la verdad, en tener que editar la verdad de Dios, entonces podemos confiar primero que Dios será glorificado. Segundo, que nuestra fe será enriquecida. Y tercero, que podremos ver el poder de Dios y la autoridad de la verdad de Dios actuando en otra persona. Todo esto si nosotros dejamos de lado nuestro deseo y nuestra como compromiso con nosotras mismas de tener que controlar la vida de otra persona, ¿verdad? Dice, la responsabilidad ha de recaer personalmente en cada uno. No puedes tú actuar en su lugar. Bueno, ¿cuánto no quisiéramos nosotros actuar en lugar de otra persona en cuanto a la fe especialmente? Nos metemos porque no confiamos en el Señor, y lo digo yo como primera en la lista, que quisiera tanto poderle abrir los ojos a otra persona, y creo que me olvido que el Señor fue el único que pudo abrir mis ojos. Dice, la decisión de que alguien se rinda ante Dios corresponde a cada uno en particular. No obstante, el mensaje evangélico ha de servir para incitar a la acción. Algunas personas sacan por conclusión de que si Dios es soberano en la salvación, ¿verdad? Bueno, porque soberano tendría que entrar todo área del mundo entero, ¿verdad? Si Dios es soberano, como dice la palabra, entonces Dios está en control de todo. Entonces, Él mismo nos ha dicho que aunque Él es el que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, también nos ha mandado a nosotros, nos ha dado el mandamiento de compartir el evangelio. Porque digo, de esta es la manera que Él va alcanzando a otros y va inclusive desarrollando a nosotros, a los que ya hemos sido alcanzados. Entonces, el evangelio es importante, tiene que salir, tenemos que inclusive seguir predicándonos a nosotros mismos la profundidad del evangelio, porque así es como Dios va quitando de nosotros la manera vana de pensar que heredamos de nuestros padres. Dice, el inmovilismo deja a la persona paralizada, o sea, cuando no respondemos, cuando nos quedamos inmóviles, eso mismo nos mantiene en una postura paralizada, petrificada en su situación anterior. Es decir, no nos movemos hacia un crecimiento, hacia la madurez, hacia ser personas que dan fruto de la salvación.
Dice, pero cuando se pone en movimiento, es decir, cuando actuamos en cuanto a la verdad y la realidad, deja de ser la misma. Es decir, dejamos nosotros de ser las personas que hemos sido siempre. Es la aparente, sencillez e irracionalidad de la verdad del Evangelio lo que se interpone en el camino a la acción de cientos de hombres y mujeres que han sido convictos del pecado por el Espíritu de Dios. Entonces, el poder está en el mensaje, el poder está en la realidad de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros confiamos en el Señor y continuamos predicando el Evangelio en todo el sentido de la palabra, en una forma amplia, en una forma coherente. Por esto es que debemos conocer lo que es el Evangelio, no solamente como que Dios está a la puerta de tocar y tocando a tu corazón para que le abras y le des la oportunidad. Eso no es el Evangelio bíblico, hermanas. Tenemos que conocer que Dios ha tenido desde antes de la fundación un plan de redimir lo perdido, de volver a restaurar su relación con el ser humano y de inclusive volver a empezar con todo nuevo. Esta es la redención a través de la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para que nosotros volvamos a una vida de adoración aceptable y correcta delante del Señor. Dice, la acción inicia el proceso de vivencia. Mientras nosotros nos quedemos inmóviles, mientras no respondamos, simplemente dice el hermano que estamos meramente existiendo y no estamos honestamente confiando en la verdad, en la autoridad del Señor. Todo lo que sea menos... los momentos que verdaderamente vivo son aquellos en los que actúo en base a mi propia voluntad. Es decir, si otra persona está tomando las decisiones por nosotros, si estamos yendo a la iglesia porque alguien nos manipuló, si estamos inclusive yendo a un estudio bíblico, abriendo la Biblia o todo eso porque alguien nos ha como manipulado, nos ha como controlado de alguna manera, Dios conoce los corazones, Él sabe exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y mientras no lo estemos haciendo porque realmente estamos entregando nuestra voluntad al Padre, estamos realmente diciéndole al Señor, se haga tu voluntad y nuestra voluntad, en vano estamos haciendo todo esto. Cuando alguna verdad de Dios penetra de forma convincente en tu alma, en mi alma, no dejemos que se desvanezca sin producir una acción interna de nuestra voluntad, aunque no afecte a tu envoltura física o externa. Es decir, cuando Dios nos trae el entendimiento de una verdad, aunque parezca que nada va a cambiar por fuera, obedezcamos al Señor. Aunque parezca que no vamos a recibir ningún beneficio directo de un acto de obediencia, entendamos que el Señor nos está llevando hacia este cambio, porque la palabra dice que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados, que nosotros caminemos en esta nueva vida que tenemos en el Señor y que seamos restaurados a su imagen, la cual tenemos perfectamente en el Señor Jesucristo. Mira la vida de Jesús, estúdiala en los evangelios, pero no solamente en los evangelios, estúdiala a través de toda la palabra. Acuérdate que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuando estudias el Antiguo Testamento, estás viendo quién es Dios, porque Dios es trino. Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, son tres personas, sí, pero es un mismo Dios. Estamos hablando de un mismo carácter, de una misma identidad, de una misma esencia, de una misma sustancia. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Conocer al Padre es conocer a Jesús. Conocerlos a ellos es conocer al Espíritu Santo. Por eso que hacemos bien en estudiar toda la palabra. Entonces dice, el más débil de los creyentes, que mantiene una relación con Jesucristo, queda liberado en el instante en que entra en acción y el poder de Dios
omnipotente queda a su disposición en su favor. Qué lindo cuando nosotros tomamos el paso de obedecer al Señor. Vamos a decir en algo simple. Muchas personas piensan que no es necesario ir a la iglesia el domingo, pero ¿cómo no va a ser necesario si Dios ha separado para Él no solamente personas independientes, pero ha separado para Él toda una nación, toda una novia? Nosotros somos parte de una familia. Dios nos saca del mundo, pero nos saca para ponernos en una familia, porque esta es la evidencia maravillosa que Dios está mostrando no solamente a audiencia aquí en la tierra, pero a lugares celestiales. Te animo a que vayas al capítulo 3 de Efesios y que veas en el versículo 10 cuán importante es que nosotros entendamos que la multiforme sabiduría de Dios se está dando a conocer a través de la iglesia, no solamente cada persona por individual, ¿verdad? Entonces, si tú entiendes que Dios nos ha llamado a ser parte de algo, entonces en el momento que tomes un paso para ir a la iglesia, verás cómo Dios te da como el fruto de gozo y de paz, porque estás tomando un paso hacia su voluntad. No es porque ir a la iglesia te va a dar la salvación, o porque si no vas a la iglesia vas a perder tu salvación, pero es que es su voluntad que nosotros seamos testimonio y que amemos a los hermanos unos a los otros. ¿Cómo podemos hacer eso si ni siquiera estamos formando parte de su cuerpo local, que es una expresión de su cuerpo global? Entonces, toma un paso de obediencia y no te dejes llevar porque el mundo dice, no necesitas ir a la iglesia. ¿O quién está diciendo eso? Las personas liberales, las personas que realmente no están sacando de la Biblia decir que cada uno puede hacer lo que quiera. No. Entonces, dice, acudimos a la verdad de Dios. Muchas veces, miren, confesamos que hemos errado, pero poco después repetimos el círculo de nuevo. Topamos con la misma verdad y de nuevo la evadimos hasta que aprendemos la necedad de repetir el proceso. Hermanas, ¿cuántas veces no podemos medir ningún tipo de crecimiento en nuestras vidas? Porque nos damos con el mismo error, con el mismo pecado, vamos a llamar como es. Y muchas veces bajamos la cabeza, le pedimos perdón al Señor, pero simplemente para seguir caminando de largo y regresar al mismo lugar. Dice, cuando nuestro Señor y Redentor nos confronta con palabra de verdad, que no tiene otra, hemos de ponernos en acción y aclarar las cosas con Él. Acuérdense que el Señor siempre dice, venid a mí, ¿verdad? Regresa a mí como persona. Yo soy la fuente de agua viva. Venid significa actuar, significa tomar un paso, no quedarnos inmóviles, como arrepentidas supuestamente así, pero no tomar un paso hacia lo que el Señor nos está llamando la atención. Dice, por ello, lo último que hacemos muchas veces es ir, es tomar el paso. Pero todo el que acude sabe que en aquel instante Él le invade, o sea, en el momento que tomamos el paso, nos invade el poder sobrenatural de la vida de Dios. Y en esta manera decimos, ay, ¿por qué nos demoramos tanto en tomar este paso? El poder dominante del mundo, la carne y el diablo, quedan paralizados cuando tomamos un paso de obediencia. No por la acción de nosotros, porque no es que nos estemos ganando nada, sino porque el actuar nos une con Dios y ahí está la gracia y el poder. Y así quedamos conectados con su poder redentor. De lo que estamos hablando, el plan de redención, entender lo que Dios estuvo haciendo desde el jardín del Edén, que inclusive fue antes, pero para nosotros, obviamente, a partir de nuestra creación, cómo Dios promete el recrear, cómo Dios promete un nuevo Adán, cómo Dios promete cubrirnos, no dejarnos desnudos, no dejarnos como aislados y apartados. Pero si Él nos ha redimido y nos ha recuperado, es para que, viviendo para Cristo, como dijimos ayer, crucificados en Cristo, Cristo viva su vida por nosotros, así como nosotros se nos dio su vida, se nos contó su vida perfecta, se nos contó a nosotros
nosotros. De esta manera fue como Dios nos ha justificado, porque la vida perfecta de Cristo, quien nunca pecó, habiendo nacido bajo la ley, es lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Cristo también murió y pagó nuestra deuda. Piénsenlo, hermanas, piénsenlo. Todo esto debemos predicarnos una y otra vez para que viviendo en Él y por Él tengamos honestamente vida eterna. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero de todo corazón verte mañana.